Nosotros habíamos quedado en estos factores que van a alterar el funcionamiento de la democracia. Habíamos visto ya los tipos de democracia, que lo que era una democracia directa, democracia representativa, democracia mixta, también democracia constitucional, democracia parcial y democracia popular. Habíamos revisado esos puntos. Estamos terminando nosotros este PPT. Habíamos quedado acá, yo me acuerdo, ¿ya? Entonces, vamos a proseguir. Factores que alteran el funcionamiento de la democracia. Es decir, que van a perjudicar o van de alguna manera a causar problemas y poner en riesgo, ¿ya?, nuestro sistema democrático. Vamos a pedir la palabra acá. Alan Durán. ¿Está por ahí, Alan? Sí, maestro. ¿Cómo está, Alan? ¿Viene usted? Muy bien, Alan. Voy a pedir, por favor, si puede leer los puntos que están en la pantalla. ¿Cuál es? Si puede leer, por favor, lo que está en pantalla, los puntos. La corrupción de políticos, instituciones de orden y seguridad y de empresas. ¿Eso? Sí, pero todo lo que está, todo lo ¿Todos? que está, por favor. Ah, todos los puntos ya. Sí. Concentración de los medios de comunicación, lo que no permite que se informe con la verdad al 100%. Se altera la información a favor de las élites. La libertad de expresión, intervención extranjera, política y económica. Modificar la constitución para beneficiar a los poderes fácticos. Muchas gracias, Alan, por la lectura. Bueno, esto ya igual creo que lo habíamos leído en la clase pasada, lo vamos a repasar nuevamente. Cada punto que está acá, y después va en la próxima diapositiva siguen otros más, está explicando acá situaciones que van a perjudicar o ponen en riesgo la democracia. Y ya si ustedes se dan cuenta de lo que acaba de leer Alan, hay muchas situaciones que ya han pasado en nuestro país, sobre todo con la corrupción de los políticos, ¿ya? Y no solo de los políticos, sino también de las instituciones de orden y seguridad. Lamentablemente hemos visto también casos de corrupción en el Ejército y en Carabineros de Chile, ¿ya? Estas cosas perjudican, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la gente ahora por eso no confía en los políticos, no confía en nada, ¿ya? No nos representan. Entonces esas cosas ponen en riesgo la democracia, ¿ya? Concentración de los medios de comunicación también. Sabemos ya que Canal 13, Chilevisión, el Canal Mega y TVN, como que se concentra el poder, ¿ya?, de estos medios de comunicación. Sabemos que la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a grandes empresarios de nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que se informa eh, es manejado, ¿ya? No se informa con el 100% de la verdad, ¿ya? Dice ahí que se altera la información a favor de las élites. Y cuando hablamos de la élite, hablamos de la clase alta, ¿ya? Por lo tanto, siempre uno dice, ah, pero mira lo que en la tele nos están informando esto que está pasando. Y como que muchas veces de repente la gente graba y tiene que verlo a través de las redes sociales, como que ahí se informa mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una concentración del poder de los medios de comunicación y solamente informan de acuerdo a sus intereses, ¿ya? Y eso es muy importante que ustedes, me imagino que ya se han dado cuenta ya muchas veces, que los canales se ponen de acuerdo. Si usted se fija, hay televisión basura, ¿ya? Hay muchas veces televisión basura de farándula, 3, 4 horas hablando los matinales de temas de farándula, y cuando tienen que hablar temas importantes les ponen tiempo, ¿ya? De repente están hablando pura estupidez en los matinales, y cuando llega un político a proponer alguna situación que está pasando, le dan 5 minutos, ¿no? ¿Ya? Entonces,
ahí usted se da cuenta de alguna forma del poder, cómo se concentra en los medios de comunicación. Libertad de expresión. Este tema muy reiterativo de la democracia, como que todo el tiempo como que se piensa como que hay libertad para poder expresarse, para poder decir las cosas, ¿ya? A pesar de las diferencias políticas o las diferencias de pensamiento. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta de una noticia que hubo de una profesora, creo, que estaba hablando de una situación, estaba explicando historia, estaba explicando de alguna manera a los niños de este tema de Carabineros de Chile. Estaba hablando de cómo habían asesinado a Camilo Catrillanca, el mapuche, y claro, estaba explicando una forma, y al tiro se mete el gobierno para hacer una investigación porque no les parece la forma de cómo estaba explicando la clase, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, cada gobierno tiene sus intereses también de acuerdo a lo que quieren explicar y cómo lo quieren explicar, ¿ya? Y si hay algo que no les parece, intervienen. Entonces, igual es un poquito complicado este tema hoy en día de la libertad de expresión, como que hay que tratar de decir las cosas de acuerdo a la visión que tiene el gobierno de turno, ¿ya? Entonces es complicado ese tema también de la libertad de expresión. Son cosas que van alterando la democracia, ¿ya? Intervención extranjera. Bueno, hasta el momento nosotros en materia política, nuestra historia, todo lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el ramo de historia de la Guerra Fría, de cómo Estados Unidos estaba interviniendo, ¿ya? A lo largo del siglo XX siempre vamos a ver una intervención estadounidense, sobre todo en materia económica en nuestro país, ¿ya? En materia política y económica claramente podemos ver una intervención cuando termina la democracia en Chile el año 73, ¿ya? A través del golpe de Estado. Ahí hay una intervención extranjera, ¿ya? En materia política y económica. Hay intereses de por medio, pero eso obviamente determinó que la democracia se perdió en ese momento, ¿ya? Entonces, si llegara a ver ahora nuevamente como una intervención de que estuvieran metiéndose Estados Unidos o cualquier otro país en la política, ¿ya? Nacional y en la economía con mucha fuerza, claramente son situaciones que ponen en jaque la democracia, y nosotros ya, la historia nos dice ya que nosotros ya perdimos la democracia una vez, ¿ya? Y no solo una vez, un montón de veces la hemos perdido, ¿ya? Pero lo más reciente fue en el 73, producto de estas situaciones que estamos revisando, ¿ya? Es ahí modificar la Constitución para beneficiar a los poderes fácticos, ¿ya? Por si acaso, poderes fácticos significa estos grupos poderosos que de alguna forma influyen en la vida de las personas. Por ejemplo, los medios de comunicación es un poder fáctico, ¿ya? También hablamos de la banca de Chile, el banco, el que administra todo, el Banco Central, también hablamos de un poder fáctico, ¿ya? Son estos poderes que de alguna forma los empresarios, también estamos hablando de los grupos empresariales, son poderes fácticos, ¿ya? Poderes que de alguna manera influyen en el bienestar de la sociedad, pero que no estamos hablando de instituciones del Estado, ¿ya? Estamos hablando en el fondo de empresas, ¿ya? Medios de comunicación, que claramente son un poder bien instaurado en Chile y que influye mucho en la sociedad, ¿ya? A eso se refiere cuando, por ejemplo, ahora vamos a cambiar la constitución en mayo, porque la corrieron para mayo. Por ejemplo, si la constitución que se redacta ahora estuviera escribiéndose en beneficio de esto, de la banca, en beneficio de los medios de comunicación, claramente, si se llegara a hacer una constitución, si se llegara a modificar a beneficio de estos señores, claramente eso perjudica también la democracia, ¿ya? Entonces habíamos revisado estos puntos que son claramente importantes para entender que la democracia está en riesgo. Nuestra democracia actual está en riesgo, ¿ya? Hay que tener claro eso.
Vamos a pedir la palabra acá a Ángelo Pinela. ¿Está por ahí, Ángelo? Ángelo Pinela. Ausente parece. Paloma Cortés. ¿Está por ahí, Paloma? Sí, maestro, ¿Cómo está, Paloma? un poco resfriada. Muy bien. Oiga, le voy a pedir que si puede leer los 4 puntos que están acá, por favor. Sí, maestro. Expansión del narcotráfico como forma de manipular a cierto sector de la población. Problemas de seguridad, Más polarización política, polarización política. Y el último. desconfianza en la institución pública y en los políticos. Muchas gracias, Paloma, por la lectura. Chiquillo, todo lo que acabamos de leer acá, si usted se da cuenta, hay muchas situaciones que ya están ocurriendo ya. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que en los barrios ya está expandido todo el tema del narcotráfico, ¿ya? Y claramente hay una manipulación ahí de estos narcotraficantes, incluso están metidos hasta en la política, ¿ya? Y claramente cuando vemos un narcotraficante como que domina el sector de la población, ¿ya? Estas situaciones claramente también perjudican el sistema democrático, ¿ya? Esto ya está instaurado en Chile, es cosa de ver nuestros barrios, sobre todo los barrios más populares. Es típico cuando hablamos de La Pintana, cuando hablamos de La Granja, que yo viví mucho tiempo en La Granja, Puente Alto, ¿ya? Cerro Navia, hay un montón de Los Espejos, hay un montón de barrios, ¿ya? Que lamentablemente está instaurado muy bien el narcotráfico. Cuando hablamos también de San Joaquín, ¿ya? Con la población de La Legua, en La Granja, cuando hablamos de San Gregorio, ¿ya? Entonces son un montón de barrios que están lamentablemente ya sometidos al sistema de los narcotraficantes. ¿Ya? Problemas de seguridad, cuando no hay seguridad en nuestro país, cuando usted no puede transitar libremente, ¿ya? Es cosa de repente de ir los viernes al centro, a La Moneda, o Plaza Italia, lo que ahora le llaman la Plaza de la Dignidad. Uno si va con su familia no puede transitar tranquilamente ahora porque están las protestas y claramente está la fuerza policial y uno no puede estar tranquilo, no hay seguridad. ¿Ya? Polarización política. Vamos a preguntar acá. A ver. Mariel Béjar, está por ahí Béjar. También está ausente. También está ausente Béjar. A ver, vamos por otro. Matías Martínez, ¿está por ahí Matías? Matías Martínez. Tercer ausente, vamos a ir anotando acá porque lamentablemente es la pura pantalla de los que están. Para después hablar con los apoderados. Si tienen algún problema, me avisan. A ver, acá, necesito que active su audio, Matías. Entonces, no tiene audio. Respóndame por acá entonces por el chat. ¿Qué es lo que significa polarización? Respóndame por el chat. ¿Qué significa polarización? ¿Tiene alguna idea?
Si no sabe, me pone. No sé, mueve. No sabe, entonces. Vamos a ver acá, entonces. Valentina Lobo, ¿está por ahí Valentina? Valentina Lobos. Maestro, ¿Cómo está Valentina? maestro, yo sé. Oiga, ¿tiene alguna idea usted de lo que significa polarización? ¿O alguien de los que está presente tiene alguna idea de lo que significa polarización? Maestro, yo sé. Dígame, Millares. Es como una opinión ¿Opinión? pública que se divide como en dos bandos, Perfecto. Muy bien en eh, dos, como dos polos opuestos, opuesto, ¿cierto? como en Claramente, dos partidos. dos partidos puede ser, sí. Muy buena respuesta, Miguel Castillo. Cuando hablamos de polarización, hablamos de división, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Y claramente, cuando hablamos de polarización, esta división dice polos opuestos, ¿ya? Y especialmente extremos, ¿ya? Cuando hablamos de una polarización política, hablamos de grupos extremos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, hablamos de la extrema izquierda y de la extrema derecha, ¿ya? Así que en ese sentido, muy bien lo que dice usted, Millaray. Esto de la polarización política es un factor determinante que pone en riesgo la democracia. Cuando la política se extremiza, ¿no? Cuando tenemos a la extrema izquierda, ¿no? Que hoy en día está catalogada, por ejemplo, con estos grupos más revolucionarios, y que empieza a surgir, y que empiezan a proponer un cambio de sistema totalmente, y a través de la violencia, ¿ya? Claramente eso no es beneficioso para la democracia. Pero también cuando tenemos a la extrema derecha, que hoy en día está liderada por este político que se llama José Antonio Kast, ¿ya? Con el Partido Republicano. Esa es la extrema derecha, ¿ya? Ellos están proponiendo ideas claramente extremas, ¿ya? Y están todo el rato pensando de que el Estado tiene que achicarse, que el mundo privado tiene que prevalecer, ¿ya? Que finalmente como que el Estado no se meta. Claramente son situaciones que no mejoran nada, ¿ya? Por eso imagínense que hasta la misma UDI, que siempre ha sido catalogada como la derecha, ¿ya? Como que no está de acuerdo mucho con las ideas de José Antonio Caz porque las considera extremas. Imagínense, si hablamos de la UDI, que siempre sabemos que es la derecha dura, ¿ya? Y considera extrema a José Antonio Caz, estamos hablando ya de una extrema derecha, ¿ya? Pero claramente cuando nosotros hablamos del Partido Socialista, Partido Radical, que son partidos de izquierda, hoy en día también tenemos los partidos Convergencia Social, estamos hablando de Gabriel Boric, Partido Comunista también con la Camila Vallejo, son partidos de izquierda, pero por ejemplo hay otros partidos que son más extremos, ¿ya? Eh, por ejemplo hay uno que se llama Partido de Igualdad, que es un partido de extrema izquierda, que proponen derechamente acabar con el sistema, ¿ya? Entonces, esa situación claramente no mejora la democracia. Polarización, extremismo político, ¿ya? Y eso se dio en los años 70, los años 60, los años 70, extremismo político. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Rompimiento de la democracia. Y ahora nosotros también tenemos que de alguna forma estar ahí bien atentos porque también hoy en día tenemos este extremismo. Existen estos grupos políticos, pero de alguna forma no son mayoría, ¿ya? Pero existen nuevamente. Pero en los años 70 estaba muy tensa la situación, como dice Millaray, esta división, ya esta separación que hacen de izquierda a derecha estaba muy extremo y finalmente tenemos golpe de Estado, ¿ya? Y lo último dice ahí, desconfianza en las instituciones públicas y en los políticos. A ver, pregunta acá para
Tenemos Alejandro Merino. ¿Está por ahí Alejandro Merino? Sí, aquí. ¿Cómo está Alejandra? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, muy bien. Oiga, usted, una Bueno, pregunta simple. ¿Usted de alguna forma confía en algún político, en alguna institución? ¿Confía en los senadores, en los diputados, en el presidente? ¿Usted tiene plena confianza en eso? no, No confía en nada. No confía ni no, siquiera en el alcalde, el concejal. no, nadie. Usted ve ahí la situación que Puro todos prometen prometen, y no no dicen cumplen, son nada. todos mentirosos. Nada. Sí, sí, Cero, no, cero esperanza. sí, también. Imagínese. Usted entonces claramente podemos decir que usted tiene una desconfianza total en este sentido. Sí, Muy bien, muchas gracias por su opinión. ¿Alguien de los que está presente pueda manifestar que tenga alguna confianza o alguna esperanza política? ¿O finalmente todos pensamos de que efectivamente son todos corruptos, son todos mentirosos? Giordano Villegas, ¿cómo está Giordano? ¿Estará por ahí Giordano Villegas? Parece que no. Javiera Pino, ¿cómo está Javiera? Bien, ¿y usted, maestro? Muy bien. Oiga, estimado, ¿usted qué es lo que piensa con respecto a la política? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene alguna esperanza en algo, en alguien? No, También, maestro. qué es lo que usted ha observado este último tiempo en materia política? ¿O lo que su familia piensa en este sentido? Javiera. Son un desastre los políticos todos. Nadie se salva. Desconfianza también. ¿No hay ninguna esperanza para usted de algún político que pueda solucionar las cosas? No. O también desconfianza. Imagínense, esto que estamos preguntando acá genera un riesgo también para la democracia. Y después, por ejemplo, la gente puede decir que estamos llorando, o que hay una intervención militar, y después como que tenemos detenidos desaparecidos, eh, dictadura, por ejemplo. ¿Y por qué pasó esto? Porque finalmente no se cuidó la democracia, ¿ya? No se cuidó y se descuidó. Hay desconfianza de la gente totalmente. Ya no confiamos en ningún político, ¿ya? Antes por lo menos teníamos la esperanza en alguien, ¿ya? En un grupo de algún partido, ¿ya? Que velaba por los intereses de la gente. Ahora no confiamos en nadie, ¿ya? Está totalmente desprestigiada la política. Entonces es muy importante que sepamos, ¿ya? Acá tenemos las características de la democracia que tenemos actualmente, ¿ya? Ya vimos de alguna forma los factores que pueden determinar que la democracia se pierda, ¿ya? Y claramente todos los puntos que se leyeron, la mayoría de los puntos se están cumpliendo. Por lo tanto, eh, hay que decir que nuestra democracia en este minuto, con todo lo que está pasando también con el tema sanitario, que están de alguna forma restringiendo nuestras libertades. Imagínense que ahora ni siquiera podemos comprar lo que queramos, tiene que ser algo denominado esencial, ¿ya? O si no, no podemos, ¿ya? Y tenemos que estar pidiendo permiso para ir a comprar. Ahora, si salimos, salimos, perdón, y vemos a un carabinero afuera, chuta, pensamos que nos puede decir algo. Entonces estamos con miedo, producto de esta situación sanitaria, pero al final como que se ha transformado todo en otra cosa, ¿ya?
De repente ya estas determinaciones, estas normas, no tienen mucho que ver con el tema sanitario, ¿ya? Sino más que todo con una manipulación política, ¿ya? Muchos hablan de que de repente esto conviene al gobierno para que no estén protestando de todo lo que están haciendo, todo lo mal que están haciendo, ¿ya? Entonces, cuarentena, ¿ya? Claramente hay factores que igual, obviamente, son por el tema sanitario, pero hay otros que no, ¿ya? Entonces, claramente esto afecta a nuestra democracia. Entonces, ahora vamos a leer algunas características de lo que ya hemos revisado todas estas clases con respecto a la democracia chilena. Vamos a leer acá. Benjamín Pérez, ¿está por ahí Benjamín? Benjamín Pérez. También ausente. Vamos a leer acá. Entonces, Béjar y Pérez, ausente. A ver, vamos a ver otro. Y Villegas también. Maestro, el Benjamín Perecita respondió por chat. ¿Quién respondió por chat? A ver, Benjamín. Y Pérez. Oiga, pero hablen entonces, o pongan ahí que no pueden hablar y avísenme, porque si no, yo estoy ahí como que están, pero no están, ¿ya? A ver, ¿qué pasa con usted, Benjamín Pérez? Active su audio. Yo, por ejemplo, voy a poner acá que Martínez tiene problemas de audio para conversar con el apoderado para solucionar ese problema. Bueno, me dijo ya Martínez que iban a comprar un PC nuevo, así que ya en ese sentido ya estamos claros. Comprará entonces PC nuevo. ¿Qué pasa, Benjamín Pérez? ¿Está por ahí? ¿Qué pasa con el audio? Dígame. ¿Está o no está? Ah, Estimado, necesito por favor si puede leer lo que está en pantalla, título y los puntos que están ahí, por favor. ¿se escucha ahí o no? No, no. ¿Se escucha? Sí, ¿Aló? escucho. Sí, sí. Dale nomás. Ya, gracias. Características de la democracia chilena. Sistema de partidos pluripartidista. Perdón. Sistema de partidos es pluripartidista. Se rige por una constitución. Cada poder del Estado tiene sus roles y bien definidos. Existe un sufragio universal, voluntario y periódico. Es una democracia representativa y constitucional. Excelente, Pérez. Pregunta para usted de la palabra que no pude leer muy bien. ¿Usted sabe lo que significa, pluripartidista, Benjamín? Ni la menor idea. No sabemos. ¿Que pertenece a más de un partido? ¿Quién dijo eso? A ver. Yo. Villagra. Es yo. Sí. Exactamente. Hablamos de varios partidos. Entonces, en este sistema que tenemos nosotros, la característica de la democracia de nuestro país es que hay un montón de partidos políticos, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Pluripartidista, que hay una variedad de partidos, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en la Alemania nazi y en todo lo que pasa en los totalitarismos, cuando hablamos de Italia también con Mussolini, o de Stalin, cuando hablamos también de la Unión Soviética pasada. ¿Qué es lo que sucedía allá? Que no existía este sistema pluripartidista en esas naciones, en esos sistemas de gobierno. Allá hablamos de un partido único, ¿ya? Estas dictaduras de repente dictaduras ya totalitarias tienen un partido único, ¿ya? Y ese es el único partido legal. Pero cuando hablamos de una democracia, hablamos de un sistema pluripartidista, o sea, de que hay variedad, ¿ya? Un montón de partidos políticos. Eso es la diferencia, ¿ya? En un sistema democrático. Así que muy bien, Villagra, con la respuesta. Dice acá que nuestra democracia se rige por una constitución que ahora va a ser modificada, va a ser cambiada totalmente. A partir de mayo se va a votar a los representantes, ¿ya? Para que puedan de alguna forma escribir una nueva constitución
y una vez que después escriban todo, se va a votar otra vez para ver si la gente está de acuerdo con la nueva constitución, ¿ya? Y eso, estamos en ese proceso, ¿ya? Pero obviamente nos regimos por una ley general que es la constitución, ¿ya? Dice, cada poder del Estado tiene sus roles bien definidos. Vamos a hacer una pregunta acá nuevamente. A ver. Belén Alfaro, ¿cómo está Belén? Bien, ¿y usted? Muy bien. Oiga, Belén, ¿usted recuerda cuáles son los poderes del Estado? ¿Es ejecutivo, legislativo y judicial o no? Exactamente. Muy bien. ¿Ya? Eso es importante saberlo siempre. El poder ejecutivo, legislativo y judicial son los poderes del Estado. Y bueno, la característica de nuestro país es que cada poder obviamente tiene su rol definido, ¿ya? Entonces eso es muy importante saberlo. Vamos a preguntar nuevamente. Carla Contreras, ¿está por ahí Carla? Sí, maestro. ¿Cómo está Carla? Bien, ¿y usted? Muy bien. Oiga, estimado, usted sabe, por ejemplo, cuando hablamos de poder ejecutivo, ¿ya? ¿Quién está a cargo del poder ejecutivo? ¿Tiene alguna idea? ¿El presidente o no? El presidente, ¿cierto? Junto a sus ministros, ¿ya? ¿Qué es lo que Sí. están haciendo ellos cuando hablamos de ejecutivo? Obviamente, ejecutar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Gobernando, ¿cierto? Están, de alguna forma, ejecutando. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que están ejecutando? ¿Qué es lo que hacen ellos en definitiva? El presidente con los ministros. Oh, maestro, me pilló. Bueno, vamos a explicar un poquito ahí para que puedan entender un poco más, Carla. Claro, cuando hablamos de este poder ejecutivo, uno dice, claro, el presidente con los ministros de Estado, ¿ya? Los que están a cargo de los ministerios, ¿cierto? Pero claro, ellos lo que están haciendo es ejecutar. ¿Pero ejecutar qué cosa? Las leyes, ¿ya? Ellos están tratando de hacer cumplir las leyes en Chile, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que está por ley, de alguna forma ellos lo llevan a la práctica, o sea, como que ellos trabajan para que estas cosas se cumplan, para que se respeten las leyes, ¿ya? Eso es muy importante que lo entienda Carla y todos los demás. Chiquillos, voy a dejar de transmitir ahora porque se va a cortar en cualquier minuto, se corta. Tenemos 27 en línea. Vuelvan todos, por favor. Y también después vamos a conversar con Béjar, que no me había respondido. Y Villegas también. Así que vuelvan todos automáticamente. Me va a salir ahora para reiniciar al tiro.